La Rerum Novarum es la primera encíclica social de la Iglesia Católica. Fue promulgada por el Papa León XIII el viernes 15 de mayo de 1891. Esta encíclica fue muy importante para la época porque fue la primera en hablar sobre el hombre en sociedad y porque criticaba a las dos ideologías de la época, el socialismo científico, el marxismo y el liberalismo. Pero para entender realmente la importancia de esta encíclica hay que entender la coyuntura mundial del momento y ver qué es lo que decía y por qué fue tan revolucionaria para la época. Nos ubicamos en la segunda mitad del siglo XIX, en Europa. Una Europa en donde están resurgiendo las ciudades y que se van a ir especializando fruto de la segunda revolución industrial. Van a haber más medios de transporte y la gente va a trasladarse hacia las ciudades. Hay un éxodo del campo a la ciudad por la falta de trabajo en el campo. Esta gente se va a dirigir hacia las industrias en donde hay más demanda de trabajo, ya que hay muchas empresas que están recién empezando y precisan mano de obra. Las ciudades van a ir creciendo y especializándose poco a poco y, aunque va a seguir habiendo gente en el campo, las ciudades van a ser el centro de la vida. Van a empezar a formarse zonas de fábricas y zonas financieras. Se crean y se potencian los trabajos de cuello blanco. Los trabajos de cuello blanco son trabajos administrativos que solo los que sabían leer y escribir podían realizarlo. En esta época de cambios es donde van a haber dos mundos diferentes, el barrio de los privilegiados y el barrio de los no privilegiados. Esto va a ser fruto de la acumulación de capital por parte de algunos. Va a haber una sociedad de clases sociales, las cuales van a tener movilidad, ya que van a depender del capital acumulado que tengas y en la clase social que estés. Las clases sociales van a ser de alta, media y baja. La alta va a estar integrada por la no aristocracia, o sea, los nobles tradicionales y altos burgueses. La media iba a estar formada por pequeños o medianos burgueses. Estos van a ser los nuevos profesionales, como médicos e ingenieros, los comerciantes y los medianos productores rurales. Por último, la clase baja va a estar compuesta por los obreros y campesinos. La burguesía va a estar en un lugar privilegiado. Van a ser de los representantes de la nación. Los burgueses son constitucionalistas, porque quieren una constitución que limita al rey. Ellos eran atacados por los monárquicos, porque los burgueses querían compartir el poder, pero también eran atacados por los socialistas, porque los socialistas querían una revolución más radical. Ellos querían que no hubiera diferencias entre habitante y ciudadano, o sea que todos pudieran votar y elegir sus propios representantes. Pero los socialistas no solo atacaban a los burgueses, sino que también a los monárquicos. Y estos, al ver que una nueva amenaza estaba cobrando más y más poder, los nobles y los burgueses van a hacer un acuerdo táctico porque no estaban de acuerdo con estas ideas y preferían compartir el poder antes que perderlo, como había pasado en las revoluciones liberales burguesas del 20, 30 y el 48. Entonces la aristocracia va a dejar de pedir la libertad para conservar los derechos que ya había conquistado. Además, la diferencia entre las clases iban a ser más evidentes si se ahonda más en cómo vivían. En Inglaterra había dos mundos diferentes muy marcados. La ciudad aristocrática era una ciudad llena de espacios verdes, de lagos y extensas avenidas. La casa burguesa era grande, tenía habitaciones espaciosas y lujosas. Las casas tenían baño y agua corriente, mientras que en los barrios pobres vivían en condiciones muy sucias al lado de las fábricas, en lugares oscuros en donde siempre había mal olor, fruto de que la gente hacía sus necesidades en las calles. Utilizaban carbón como combustible y vivían en una situación totalmente antihigiénica. No tenían agua corriente ni baños. Las casas tenían únicamente una habitación donde tenían que dormir 8 integrantes. Las diferencias se van a ver marcadas también en la forma de vestir. La mujer usaba grandes sombreros, vestidos muy costosos ceñidos al cuerpo, mientras que los pobres van a usar la misma ropa todos los días. En las fábricas aristocráticas trabajaba solo el hombre, y la mujer apenas sabía leer y escribir. En cambio, la familia del proletariado trabajaba toda la familia por salarios bajísimos tratando de subsistir. Incluso los niños trabajaban ya que eran útiles en lugares chicos como las minas. Es en esta desigualdad social en donde van a nacer las nuevas ideologías. Por eso es tan importante entender la situación en la que vivían, porque fruto de esta desigualdad van a surgir los movimientos obreros y el sentimiento de querer cambiar la situación desastrosa en la que vivían. Van a surgir movimientos obreros con el fin de cambiar esta situación. El origen surge cuando los obreros con características comunes y que están sometidos a pésimas condiciones laborales. Estos movimientos van a tener determinadas características. Disponían de capacidad superior, desempleo laboral profundo y su capacidad de presión, compuesta por campesinos y proletariado,
No hay un único movimiento, van a haber varios, no se van a conformar con reivindicación, nacen de grandes ideologías como el marxismo y el anarquismo. Pero lo más importante es que va a haber una conciencia de clase por parte de los proletarios. Se dan cuenta de que ocupan un lugar único en la producción y que eran insustituibles, porque gracias a ellos el sistema económico se mueve. O sea, ocupan un sitial privilegiado en la cadena de producción. Los obreros entienden que ocupan un lugar estratégico son la base de la economía, son los que transforman la materia prima en productos manufacturados. Sin ellos la economía vendría abajo. Entonces se organizan para pedir cosas. Esta organización lleva a la creación de sindicatos. Esta creación va a estar caracterizada por tener capacidad de reunión, porque trabajan todos juntos, estar en un lugar estratégico, ser un poco heterogéneo, formado por campesinos, gente de la clase media, radicalizados y proletarios, haber varios movimientos que no siempre están de acuerdo entre ellos, luchan por lo mismo, pero difieren en el camino a tomar, ser el origen de la ideología moderna. El primer movimiento va a ser el ludismo, y surge en Inglaterra. Rompen las máquinas diciendo que ellas son las responsables de que no tengan trabajo. Incendian fábricas, pero son rápidamente reprimidos. Luego va a surgir un movimiento más maduro, que es el cartismo. Tiene su origen en el pensamiento de un cambio político para cambiar la vida cotidiana de los trabajadores. Proponen elecciones mediante una carta y por eso se llama cartismo. Proponen sufragio universal masculino, renovación anual parlamentario con voto secreto y fueros parlamentarios. Este movimiento no tuvo éxito porque la sociedad no estaba preparada. Para poder derrotar la burguesía era necesario unir esfuerzos, intereses y objetivos. El manifiesto comunista de Karl Marx lanzaba al respecto una consigna clara: proletarios de todos los países, unidos. Fruto de esa idea, surgieron organizaciones que intentaron servir de enlace entre grupos de trabajadores de diferentes países en pos de la consecución de la Revolución Universal. De entre estas iniciativas destacaron dos: la Primera Internacional Obrera y la Segunda Internacional Obrera. El marxismo es una ideología que escribieron Karl Marx y Friedrich Engels. Marx decía que había descubierto las reglas de cómo fue evolucionando la sociedad y que él mismo es capaz de entender lo que va a pasar. Dice que el resto de los pensadores ignora ciertas verdades de la sociedad y por eso sus pensamientos son utópicos, o sea, irrealizables. Él dice que su pensamiento es científico porque tiene un método para llegar a él y es el único alcanzable. Marx escribe para el siglo en el que vive y el lugar en que vive, o sea, en una sociedad industrializada en donde la riqueza y los medios de producción están concentrados en manos de unos pocos. El pensamiento de Marx es clasista, porque le escribe a la clase trabajadora y tiene un método dialéctico. Este método dialéctico consiste en lo siguiente: a toda realidad, a la que él llama tesis, se le opone a otra realidad, a la que él llama antítesis, y fruto del choque de esas dos va a surgir una nueva realidad, a la que él le llama síntesis, y esta va a tener elementos de la tesis y de la antítesis. Este método es muy importante, porque va a explicar el materialismo histórico. El materialismo histórico consiste en la afirmación de que son las bases económicas y modos de posesión de bienes materiales los que encuentran en base de toda transformación social. Marx sostiene que el hombre a lo largo de toda la historia fue condicionado por la posesión de los medios de producción. Por eso, en el materialismo histórico, dice que los que poseyeran los medios de producción iban a ser los únicos que generan riqueza, y estos iban a ser los que dictan cómo iba a ser la sociedad. Por eso, Marx divide la sociedad en dos: la infraestructura, que serían las relaciones que se generan a través del uso de los medios de producción, y la otra sería la superestructura, que sería el resto, la cultura, el Estado, entre otros. La infraestructura iba a condicionar a la superestructura. Debido a esto, Marx va a dividir la historia en ciertas civilizaciones o edades. En primer lugar, encontramos a la civilización esclavista, que enfrentó al amo y al esclavo. En segundo lugar, se encuentra la civilización feudal, que enfrentó al señor con el siervo. Luego, viene la civilización capitalista, que enfrenta al burgués y al proletariado. Marx dice que a lo largo de la historia surgieron nuevas sociedades debido a los enfrentamientos de los mismos hasta que llega el proletariado.
Él dice que es ahí cuando surge la dictadura del proletariado y que esta va a ser un pasaje para llegar a la sociedad comunista, donde se van a socializar todos los medios de producción. Marx les está diciendo a los obreros que no van a haber más propiedad privada y que van a poder tener más derechos y van a poder mejorar su situación. Por eso es que la mayor parte de los obreros abrazó el marxismo, porque les ofrecía una solución de verdad donde ellos iban a gobernar y donde todo iba a cambiar. Por otro lado, la otra ideología importante de la época era el liberalismo. Esta teoría era más que nada apoyada con los burgueses y contrasta mucho con el marxismo. El liberalismo refleja los ideales de los burgueses y en el siglo XIX se produce una fragmentación del liberalismo en varias ideologías distintas. El liberalismo económico, su base fundamental es que el interés individual es el que guía al hombre en su actor económico. Apoya al máximo la propiedad privada. También el liberalismo dice que el Estado debe intervenir lo menos posible en una economía que se regiría por la mano invisible de la economía. El liberalismo económico se rige por tres leyes fundamentales: la libre iniciativa individual, la libre competencia y el libre funcionamiento de las leyes del mercado. Se basaba en el modelo de Adam Smith. El liberalismo político, este tiene ciertos principios básicos. Está a favor de la libertad individual, de expresión religiosa. Todas estas libertades deben de concederse por medio de una constitución que limite la libertad del rey. Está a favor de la soberanía nacional y, por último, defiende la división de poderes siguiendo el modelo de Montesquieu. Entonces, viendo que las sociedades se empezaban a dividir y se empezaban a generar conflictos, la Iglesia se sintió obligada a dar su posición y escribió la encíclica Rerum Novarum. A grandes rasgos, la Rerum Novarum de León XIII denunciaba la situación en la que los obreros vivían, la explotación obrera, el trabajo infantil, el mal pago de salarios a trabajadores, porque había que pagarles un monto acorde a lo que trabajaban, las falsas soluciones como el marxismo y la lucha de clases. También decía que los obreros tienen deberes y obligaciones. También que hay que estimular la creación de asociaciones católicas de obreros, trabajadores y empresarios. Las clases sociales tienen que complementarse. Las sociedades tienen que estar bajo valores cristianos y que los obreros y los trabajadores se tienen que poner de acuerdo. La encíclica Rerum Novarum fue muy revolucionaria para la época, porque además de haber iniciado la doctrina social de la Iglesia, habló de muchos derechos humanos. En primer lugar, la encíclica comienza hablando del derecho del trabajador a recibir su justo salario. El derecho a un salario justo, es un derecho humano que significa que cualquier persona, sin importancia de su sexo u otros factores, está en pleno derecho de recibir un sueldo proporcionado al trabajo que aportó a dicha persona que la empleó. Con ese salario, uno puede ahorrar una parte de él y comprarse lo que quiera. En nuestra Constitución, este derecho se manifiesta en el artículo 54, cuando dice: la ley ha de reconocer a quien se hallaré en una relación de trabajo o servicio, como obrero o empleado, la independencia de su conciencia moral y cívica, la justa remuneración, la limitación de la jornada, el descanso semanal y la higiene física y moral. Otro derecho del que habla la encíclica es de la propiedad privada, como el derecho natural, un derecho que es inherente de la persona humana. Este derecho consiste en que todo hombre tiene derecho a obtener, poseer, controlar, emplear, disponer de y dejar en herencias, capital, cosas y otra forma de propiedad. En el artículo 32 de la Constitución se refiere a este derecho diciendo: la propiedad es un derecho inviolable, pero sujeto a lo que dispongan las leyes que se establecieren por razones de interés general. Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad sino en los casos de necesidad o utilidad pública establecida por una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa compensación. Cuando se declare la expropiación por causa de la necesidad o utilidad pública, se indemnizará a los propietarios por los daños y perjuicios que sufrieren en razón de la duración del procedimiento expropiatorio, se consume o no la expropiación, incluso los que deriven de las variaciones en el valor de la moneda. Además, la encíclica habla del derecho del hombre a trabajar para dar a su familia los bienes necesarios para la permanencia. Toda persona tiene derecho al trabajo. El derecho al trabajo es el apoyo para la realización de otros derechos humanos y para una vida en dignidad.
Incluye la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido o aceptado. En la ejecución de este derecho, los Estados están obligados a asegurar la disponibilidad de orientación técnica y profesional y a tomar las medidas adecuadas para crear un entorno favorable para que existan oportunidades de empleo productivo. Los Estados deben garantizar la no discriminación en relación con todos los aspectos del trabajo. El trabajo forzoso está prohibido por el derecho internacional. El derecho del trabajo en general, y no solo el uruguayo, tiene como finalidad central la protección del trabajador, considerado la parte más débil en la relación laboral. Esa protección, que es esencial al derecho laboral, se puede realizar de dos maneras: heterónomamente, es decir, desde afuera de las partes, por el Estado, o autónomamente, ejercida por la propia parte que necesita la protección, o sea, el trabajador. La protección heterónoma a cargo del Estado es abierta a través o a partir de los tres poderes: el poder legislativo, dictando una legislación laboral especializada, y el poder ejecutivo a través de la administración del trabajo, especialmente de la inspección del trabajo, que debe controlar la aplicación de dichas normas, y el poder judicial, que debe ofrecer una justicia especializada y un procedimiento autónomo para la solución de los conflictos que surgen del incumplimiento de ese reglamento. Este es el conjunto de la protección heterónoma, de origen estatal, pero junto con esta protección heterónoma estatal, existe también otra clase de protección, la protección que los trabajadores se dan a sí mismos, que es paralela a la estatal. El centro, el origen y la base de esa autoprotección es la formación de sindicatos, agrupaciones con las cuales los trabajadores recurren a la fuerza del número para tratar de equiparar el mayor poder económico del empleador. De tal forma, la actividad sindical es la forma de ejercer la protección propia del derecho del trabajo en el área de las relaciones colectivas de trabajo. La negociación colectiva y la huelga son formas de acción colectiva que responden a la misma lógica y fundamentos. ¿Cómo ha respondido ahora sí la legislación laboral uruguaya a este esquema? En primer lugar, son leyes sueltas. No hubo nunca en el Uruguay un código del trabajo, ni siquiera una ley general del trabajo. Como consecuencia de esto, surge la segunda característica del derecho laboral uruguayo: esa legislación ordenada, incompleta y fragmentaria, aunque protectora, deja un amplio margen a la creación doctrinal y jurisprudencial. Al ser poco lo que está expresa y detalladamente previsto en la ley, es mucho lo que tienen que resolver los jueces. Son muchas las lagunas a llenar por los tribunales. La encíclica también habla del principio de subsidiariedad, cuando dice que si una familia se encuentra eventualmente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios de salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran con medios extraordinarios, porque cada familia es parte de la sociedad. Por otra parte, León habla de los deberes del trabajador, diciendo que tienen que cumplir íntegra y fielmente lo que por propia libertad y con arreglo a justicia se haya estipulado sobre el trabajo. No dañar en modo alguno al capital, no ofender a la persona y los patronos, abstenerse de toda violencia al defender sus derechos y no promover sediciones. No mezclarse con hombres depravados que alientan pretensiones inmoderadas y prometen oficiosamente grandes cosas, lo que lleva consigo arrepentimientos estériles y las consiguientes pérdidas de fortuna. Pero también habló de los deberes de los patrones, cuando dijo que no deben considerar a los obreros como esclavos, deben respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo ennoblecida por lo que se llama carácter cristiano. También es obligación de los patronos disponer que el obrero tenga un espacio de tiempo idóneo para atender a la piedad, no exponer al hombre a los halagos de la corrupción y a las ocasiones de pecar, y apartarlo en modo alguno de sus atenciones domésticas y la afición al ahorro. Tampoco debe imponérsele más trabajo del que puedan soportar sus fuerzas, ni de una clase que no esté conforme con su edad y su sexo. Por último, han de evitar cuidadosamente a los ricos de perjudicar en lo más mínimo los intereses de los proletarios, ni con violencia, ni con engaños, ni con artilugios usuarios, tanto cuanto
cuanto que no estén suficientemente preparados contra la injusticia y el atropello. Y por eso mismo, mientras más débil sea su economía, tanto más debe considerarse sagrada.